Nadie sabía de dónde venía Alma, la niña muda que vagaba por la vereda con un cuaderno viejo pegado al pecho. No pedía limosna, solo miraba, como si oyera cosas que los demás no. Aquella tarde, la lluvia convirtió el camino en una sopa de barro. Alma caminaba descalza cuando vio un bulto hundirse en el lodazal, moviéndose apenas, como si el suelo respirara. Se acercó. El olor a perfume caro chocó con la tierra mojada. En el lodo brilló una pulsera y una mano buscó aire. Alma no gritó. No podía. Sus ojos se abrieron como campanas. La mujer seguía viva, hundida hasta la cintura, con los labios temblando. Intentó hablar, pero el barro le robaba el aire. Alma dejó el cuaderno en una piedra, se arrodilló y empezó a apartar lodo con las manos. Cada tirón sonaba a succión negra. El camino estaba vacío. Y se oían huellas, no pasos. A lo lejos, un motor se apagó. Alma miró la curva. Nada. En el dedo de la mujer brilló un anillo con iniciales. La mujer logró sacar un celular empapado y lo alzó, pero la pantalla murió. Con la otra mano apretó la muñeca de Alma, suplicando sin voz. Alma entendió y señaló su cuaderno. Una página decía, «Ayuda», escrito torcido. La mujer asintió, desesperada. En su chaqueta embarrada se leía un logo discreto. Alma lo había visto en vallas enormes de la ciudad. Valeria Montoya, la millonaria que salía en noticias donando millones. Valeria señaló el monte, advirtiendo que no estaban solas. Alma tragó saliva y actuó. Corrió hacia la cuneta, arrancó ramas y las clavó como escalones sobre el barro. Volvió, tomó a Valeria por los hombros y tiró con todo su peso. El lodo se resistió, pero cedió un poco. Entonces, un haz de luz barrió la vereda. Faros acercándose. Valeria abrió los ojos con terror y con dedos temblorosos dibujó en el aire una palabra que Alma sí entendió. «Corre». Alma escondió el cuaderno y empujó a Valeria hacia un portón cuando el carro frenó. El carro quedó detenido a pocos metros, con el motor encendido y las luces clavadas en la vereda. Alma empujó a Valeria detrás del portón oxidado de una finca abandonada. La millonaria temblaba, cubierta de barro, respirando a golpes. Del vehículo bajaron dos hombres con chaquetas oscuras. No gritaban, buscaban en silencio, como cazadores. Uno iluminó el lodazal con una linterna y sonrió al ver las huellas frescas. Alma sintió que el pecho se le cerraba. Valeria le apretó la mano y negó con la cabeza, pidiéndole calma. Los hombres hablaron en susurros. «Se hundió aquí», dijo uno. El otro pateó el barro, molesto. «La queremos viva», respondió. Alma entendió el peligro aunque no las palabras. Miró el cuaderno y arrancó una hoja. Dibujó un camino falso hacia el monte y lo dejó caer cerca del portón. Luego, lanzó una piedra lejos, hacia la zanja. El ruido desvió la linterna. Los hombres siguieron el sonido. Valeria, con esfuerzo, se levantó apoyándose en Alma. Cada paso dolía, pero quedarse era morir. Dentro de la finca, el aire olía a óxido y hojas viejas. Un galpón oscuro ofrecía refugio. Alma señaló el interior. Valeria negó primero, temiendo quedar atrapada, pero afuera las voces regresaban. Entraron. Alma cerró con una cadena floja y apagó la linterna que Valeria había encendido. En la oscuridad, Valeria escribió con el dedo en el polvo del suelo: «Me traicionaron». Alma la miró, confundida. Valeria agregó: «Mi socio». El miedo cambió de forma. Ya no era un accidente. Las botas pasaron frente al galpón. Una linterna se detuvo en la rendija. Alma contuvo la respiración. Valeria apretó los labios y señaló su reloj, luego el cielo. Había poco tiempo. Cuando las botas se alejaron, Alma abrió el cuaderno y escribió rápido: «Salida trasera». Valeria asintió. Detrás del galpón, una puerta daba al río crecido. El agua rugía. Valeria escribió una última frase antes de mojarse los pies: «Si salgo, todo cae». Alma no sabía qué significaba, pero entendió el peso de esas palabras.
El río crecido parecía un animal despierto. Valeria metió un pie y casi cayó. Alma la sostuvo con fuerza. El agua helada mordía. Cruzaron apoyándose en una cuerda vieja del galpón, avanzando paso a paso. Del otro lado el barro volvió a tragarse los tobillos. Valeria tosió y señaló su chaqueta. Dentro había un pendrive envuelto en plástico. Escribió en el cuaderno de Alma: pruebas. Alma entendió que aquello valía más que el dinero que jamás había tocado. Un disparo rompió el aire. No fue para matar, fue aviso. Los hombres habían vuelto. Valeria se estremeció y escribió rápido: mi socio quiere todo. Alma miró el camino. Una casa de bahareque con una vela encendida. Corrieron. La puerta se abrió antes de tocar. Una anciana los dejó pasar sin preguntas. Dentro, Valeria se desplomó. La anciana limpió el barro con calma y miró a Alma como si supiera quién era. Afuera, las linternas barrían la noche, cada vez más cerca. Valeria, recuperando el aliento, escribió nombres y fechas en el cuaderno. Alma pasó las hojas temblando. Había transferencias, donaciones falsas, contratos sucios. El socio financiaba caridad para lavar millones. «Me quieren culpar», escribió Valeria. La anciana señaló un teléfono antiguo y negó. No señal. Alma dibujó un plan: llevar las pruebas al pueblo al amanecer. Valeria dudó. Amanecer era tarde. Entonces Alma escribió una sola palabra grande: ahora. Golpes en la puerta. La anciana apagó la vela. Alma escondió el pendrive en la trenza del cabello. Valeria la miró con gratitud y miedo. Escribió: si me atrapan, no pares. Alma asintió. La puerta cedió. Un hombre entró y apuntó al suelo. «Entréguenla». Valeria dio un paso al frente. Pero Alma se plantó delante. No habló. Levantó el cuaderno abierto con los nombres visibles. El hombre vaciló. Afuera, una sirena lejana empezó a sonar. La sirena creció como un latido metálico. El hombre bajó el arma un segundo. Suficiente. Afuera, los otros discutían en susurros. La anciana abrió una rendija y gritó que había niños dentro. Valeria aprovechó y escribió en el cuaderno: «Policía comprada». Alma sintió el peso de esa frase. Si la sirena era falsa, estaban perdidas. Entonces vio luces azules reflejarse en el río. No eran una, eran varias. El hombre retrocedió, juró y salió. El barro volvió a tragarse las huellas. 2 patrullas frenaron frente a la casa. Un agente miró a Valeria y palideció al reconocerla. Ella señaló el cuaderno y el cabello de Alma. El pendrive pasó de trenza a guante con cuidado. Un capitán leyó nombres, apretó la mandíbula y pidió refuerzos. Desde el monte, un motor arrancó a toda prisa. Valeria escribió: el socio huyó. Alma observó cómo la noche cambiaba de dueño. La anciana, en silencio, cerró la puerta y respiró por primera vez. En la comisaría improvisada, Valeria habló con lápiz y papel. Confesó errores, mostró pruebas, pidió protección para Alma. Un agente dudó. La niña no tiene papeles. Valeria escribió una cifra y la tachó. Luego escribió: no es dinero. Señaló el cuaderno. Alma, con manos firmes, escribió su nombre completo por primera vez en una hoja limpia. El capitán entendió. Ordenó custodia. Afuera, la lluvia volvió a caer, pero ya no asustaba. Al amanecer, un titular cruzó radios. El socio detenido en la frontera. Donaciones congeladas. Empresas allanadas. Valeria, vendada y exhausta, tomó la mano de Alma y escribió: cambiaste todo. Alma negó y señaló el cuaderno. Dibujó 2 figuras saliendo del lodo. La anciana apareció con café caliente. Nadie aplaudió. Nadie gritó. El suspenso se volvió verdad. Y Alma entendió algo nuevo. A veces no hablar salva vidas, y escribir las derrumba. La protección no trajo descanso. Valeria fue trasladada a un lugar seguro y Alma quedó bajo custodia temporal. En el pueblo, los murmullos crecían como hongos tras la lluvia. Algunos decían que la niña había sido usada, otros que había vendido secretos.
Alma caminaba con el cuaderno apretado, escuchando sin oír. Esa noche, una nota apareció bajo la puerta. Devuelve lo que no es tuyo. No tenía firma. Alma arrancó la hoja y la guardó. El peligro no se había ido, solo cambió de traje. Valeria escribió desde un teléfono prestado. Mi socio tenía red. La red seguía viva. Alma respondió con un dibujo. Una llave rompiendo un candado. Valeria entendió y envió una ubicación. Era un almacén viejo cerca del río, donde guardaban archivos físicos. Si los queman, ganan, escribió. Alma miró a la anciana, que asintió sin palabras. Salieron antes del alba. El lodo seguía allí, paciente. A veces, el barro recuerda. Dentro del almacén, el polvo ardía en la garganta. Alma encontró cajas con sellos falsos y carpetas marcadas con fechas. En una esquina, un bidón de gasolina abierto. Alguien había llegado antes. Un crujido. Pasos. Alma apagó la linterna y se escondió. 2 hombres discutían. Prende. No. Revisa. Alma esperó el latido correcto y lanzó una caja al fondo. El ruido compró segundos. Tomó fotos con el celular prestado y huyó por una puerta trasera. Las llamas no alcanzaron los documentos clave. Cuando llegaron los bomberos, la policía ya tenía copias. Valeria escribió un mensaje corto. Ahora sí. Esa tarde, una conferencia cayó como piedra. Nombres, cuentas, contratos. Alma miró la pantalla desde lejos. Nadie dijo su nombre. Mejor así. Al cerrar el cuaderno, escribió una última línea del día. El lodo no tapó la verdad. Y por primera vez, sonrió sin miedo. El país amaneció con la noticia atravesando radios y pantallas. La Fundación Ejemplar se caía a pedazos. Y con ella el nombre del socio, ahora prófugo. Valeria, custodiada, escribió a Alma. No confíes en los aplausos. En el pueblo, algunos miraban a la niña con respeto nuevo, otros con rencor. Alma sintió ese filo invisible. Esa tarde, un periodista llegó preguntando por la muda del lodo. Alma cerró el cuaderno. El silencio seguía siendo su escudo. El periodista insistió. Ofreció ayuda. Prometió protección. Alma dibujó una balanza y la inclinó hacia la verdad. El hombre asintió, entendiendo límites. Valeria autorizó una entrevista sin nombres. La historia salió, pero incompleta. Bastó. Esa noche, una camioneta rondó la casa. La anciana apagó luces. Alma escribió. No es el socio. Valeria respondió. Es la red. El peligro mutaba, aprendía. Y Alma también. Una llamada anónima llegó a la comisaría. La niña sabe más. El capitán reforzó custodia, pero Alma sabía que la protección cansa. Escribió un plan. Entregar copias en 3 lugares distintos. Valeria aprobó. Alma caminó bajo el sol repartiendo sobres sellados. A la iglesia, al sindicato, a una biblioteca. Si caía una, quedaban 2. Al volver, encontró la puerta forzada. Nada faltaba. El mensaje era claro. Te vimos. Esa madrugada, Alma escribió sin parar. No nombres, historias. Detalles pequeños que nadie borraría. Al amanecer, dejó el cuaderno en manos del capitán y se guardó solo una hoja. La anciana la miró, orgullosa. Valeria escribió, «Te debo la vida». Alma negó con la cabeza y señaló el lodo dibujado en la hoja. Todos debían algo allí. Afuera, el río bajaba. El suspenso no había terminado. Solo aprendió a respirar. La red reaccionó con silencio. Ningún ataque, ninguna amenaza directa. Ese vacío asustaba más. Valeria escribió, «Esperan error». Alma entendió. Decidió provocar uno falso. Con ayuda del periodista, filtró una fecha equivocada sobre una supuesta entrega final de pruebas. La noticia corrió como pólvora. Esa noche, la anciana escuchó un motor detenerse cerca del río. Alma tomó el cuaderno y dibujó un ojo abierto. No iban por Valeria, iban por ella. Alma salió antes del amanecer hacia la vereda. Dejó huellas claras y regresó por el agua, borrándolas. Luego tomó un camino alto. Desde allí, vio luces buscar en el lodazal equivocado. Funcionaba.
pero un tercer foco apareció detrás. Alma corrió. El cuaderno golpeaba su costado. Al cruzar un potrero, cayó y rodó. El hombre la alcanzó y le tapó la boca. Alma mordió. Gritó sin voz. El hombre dudó al ver el cuaderno abierto con nombres conocidos. «Devuélvelo», exigió. Alma negó y escribió en el barro: «Ya no es mío». El hombre entendió tarde. Sirenas surgieron del camino alto. El capitán había seguido el plan. El hombre huyó dejando el cuaderno. Alma se levantó temblando. No lloró. Guardó la hoja que conservaba y siguió. La trampa había expuesto a otro hilo de la red. A veces, el miedo se usa como luz. En el pueblo, la noticia del intento fallido calmó a algunos y encendió a otros. Valeria escribió: «Bien hecho». Alma respondió con un dibujo de 3 puertas cerrándose. Faltaba una. Esa noche, Alma soñó con el lodo respirando. Despertó y escribió una frase nueva: «Si vienen, que sea a la luz». Planeó el siguiente paso sin hablar. El suspenso se apretaba como nudo. La luz llegó con cámaras. Alma pidió al periodista un encuentro público en la plaza, a pleno día. Valeria escribió: «Riesgo». Alma dibujó un círculo lleno de gente. El periodista entendió. La red odiaba testigos. Anunciaron una actualización sin detalles. A la hora señalada, la plaza se llenó de curiosos y vendedores. Alma caminó hasta el centro con el cuaderno cerrado. El sol no perdona secretos, los encoge. Entre la multitud, ojos atentos, se movían demasiado coordinados. Un hombre con gorra habló por un auricular. Otro se acercó fingiendo pedir direcciones. Alma abrió el cuaderno y mostró una página en blanco. Sonrió por primera vez. El periodista empezó a hablar de transparencia y archivos duplicados. Murmullos crecieron. El hombre de la gorra palideció. Alma escribió grande: «Copias en todas partes». La frase no era verdad completa, pero bastaba. El miedo cambió de lado. 2 figuras se retiraron apresuradas, chocando con la gente. Valeria observaba desde un balcón, protegida. Escribió: «Ahora». El capitán dio la señal. Agentes vestidos de civil cerraron salidas. Un intento de empujón se volvió torpe. La plaza, testigo, grabó todo. Nadie tocó a Alma. El periodista levantó la voz y pidió calma. El ruido se transformó en orden. La red había mordido el anzuelo a plena luz. Cuando esposaron a uno, otro soltó un nombre que no debía. El nombre abrió otra puerta. Esa tarde, allanamientos simultáneos cayeron como fichas. Alma se sentó en un borde de la fuente y dejó que el agua le mojara los pies. El cuaderno seguía cerrado. Valeria escribió: «Te protegió la gente». Alma asintió y dibujó una plaza llena. Entendió la lección. El suspenso se rompe cuando muchos miran. Pero aún faltaba saber quién había empujado a Valeria al lodo aquella tarde. La pregunta regresó como eco. ¿Quién empujó a Valeria al lodo? El capitán revisó cámaras viejas de peaje y una apareció borrosa, pero clara en intención. Un auto conocido, una mano con anillo. Valeria escribió desde su resguardo: «No era el socio». Alma frunció el ceño. Si no era él, entonces era alguien más cercano. En el cuaderno, Alma dibujó una casa elegante y una flecha hacia adentro. La traición, entendió, suele vivir en la misma mesa. El periodista confirmó el rumor. La asistente personal de Valeria había desaparecido horas antes del incidente. La mujer conocía rutas, horarios y el lodo del camino viejo. Valeria escribió con rabia contenida: «Confié». Alma respondió con un dibujo de 2 sombras separándose. La policía pidió cautela. La asistente podía huir. Alma pensó distinto. Escribió: «Volverá». Quien conoce el barro vuelve a él. Dejaron una noticia señuelo. Una recompensa falsa. El anzuelo flotó. La asistente apareció al anochecer cerca del río, nerviosa. Miraba atrás. Alma observó desde la colina, invisible. La mujer llamó a alguien y dijo: «Se acabó». Un coche se acercó.
No era el socio. Era un político local. Alma sintió frío. Escribió rápido en el cuaderno. Alto nivel. El capitán recibió el aviso. Sirenas no sonaron. Esta vez la luz debía ser quirúrgica. La detención fue limpia. La asistente habló primero. El político calló. Valeria escribió. El empujón era mensaje. Alma cerró el cuaderno y dibujó una flecha rota. El mensaje había fallado. Esa noche, el pueblo durmió sin motores rondando. El suspenso se aflojaba, pero Alma sabía que faltaba el final. Decidir qué hacer con su nombre ahora que la verdad respiraba. La mañana llegó limpia, como si la lluvia hubiera lavado también las miradas. El capitán ofreció protección permanente y un nombre nuevo para Alma. Valeria escribió, «Puedes empezar de cero». Alma miró el cuaderno, ya gastado, y negó despacio. Borrar su nombre era fácil. Borrar lo aprendido, no. Escribió, «Quiero elegir». No huir, no esconderse. Elegir. El periodista esperó afuera con una pregunta que pesaba más que cualquier titular. Valeria propuso algo distinto. Una escuela rural financiada sin logos ni fotos, con auditoría pública. Tu voz, escribió, aunque no hable. Alma sonrió. Dibujó un cuaderno abierto rodeado de niños. La anciana asintió, orgullosa. En el pueblo algunos temían represalias, otros querían pasar página. Alma entendió que la verdad no siempre se celebra. A veces se tolera, y eso también es victoria. El periodista publicó el cierre sin rostro ni nombre. La historia habló del lodo, de la plaza, de las copias. Nada de Alma. Esa tarde, ella caminó hasta la vereda donde todo empezó. El barro estaba seco. Alma escribió una última nota y la enterró bajo una piedra. Aquí termina. No era despedida. Era límite. El pasado ya no mandaba. Al caer el sol, la escuela abrió con pocas sillas y mucha luz. Alma se sentó al fondo, cuaderno en mano. Un niño levantó la mano y preguntó cómo se escribe valentía. Alma tomó el lápiz y escribió despacio. No habló. No hizo falta. Afuera, el río siguió su curso, y el lodo, por fin, dejó de respirar. La calma duró poco. Al tercer día, un sobre sin remitente llegó a la escuela nueva. Dentro, una foto vieja. Valeria con su asistente y el político, sonriendo en una cena privada. Detrás, una frase escrita a mano. No todos cayeron. Alma sintió el regreso del frío. La red no estaba muerta, solo herida. Escribió en el cuaderno. Los silencios también hablan. Decidió no quemar la foto. La verdad sirve más cuando respira a tiempo. Valeria confirmó lo peor por escrito. Había cuentas dormidas en el extranjero. Si se mueven, escapan, anotó. Alma propuso algo audaz, provocar el movimiento. Dibujó una gota cayendo en agua quieta. El periodista entendió el plan y publicó una nota técnica sobre auditorías internacionales. No acusaba, sugería. Bastó. 2 transferencias pequeñas se activaron como reflejo. La red mordió de nuevo creyendo que nadie miraba. El capitán pidió paciencia. Alma pidió relojes. Coordinó con una ONG y dejó copias en manos externas. Si tocaban una, sonaría todo. Esa noche, un dron zumbó sobre la vereda. No grababa, intimidaba. Alma levantó el cuaderno y escribió grande. Te veo. El dron se fue. El miedo había cambiado de dueño otra vez. No definitivamente, pero lo suficiente. Al amanecer una alerta saltó. Congelamiento preventivo en 2 países. Valeria escribió. Primera cadena rota. Alma respiró. No celebró. Sabía que faltaba el golpe sucio. La red no perdona a quien la exhibe. Cerró el cuaderno y dejó solo una hoja visible en el aula. La verdad no corre, camina. Los niños la copiaron sin saber por qué. Así empiezan las cosas grandes. El golpe llegó como rumor. La niña miente. Un video editado circuló, mostrando a Alma en la plaza, recortada, manipulada. El periodista llamó alarmado.
Alma miró el montaje y escribió: responder sin gritar. Preparó un taller público de verificación, con ejemplos simples. Enseñó a comparar sombras, audios, tiempos. La mentira se cansó rápido cuando la gente aprendió a mirar. El suspenso se volvió lección. Valeria enfrentó su propio juicio social. Admitió errores por escrito, sin excusas. No soy víctima perfecta, dejó claro. Esa honestidad quebró otro hilo de la red. Un excontador pidió hablar. Trajo discos duros. Alma no los tocó, señaló al capitán. La cadena legal debía ser limpia. A veces, salvar la historia implica soltar el control. Esa noche, la anciana enfermó. Alma la acompañó con el cuaderno en el regazo. La mujer sonrió débil y dijo lo único que dijo en días: bien. Alma entendió que el riesgo también cansa a los buenos. Al amanecer, la anciana mejoró. Afuera, el río estaba bajo. El lodo no mandaba. Un comunicado oficial cerró el cerco. Imputaciones nuevas. Cooperación internacional. Valeria escribió: casi. Alma dibujó una puerta entreabierta. Faltaba decidir qué hacer con el cuaderno cuando todo terminara. Guardarlo era poder. Compartirlo, futuro. Alma eligió lo segundo y preparó copias pedagógicas. El suspenso pedía un cierre que no fuera silencio. El taller público cambió el clima del pueblo. La gente dejó de murmurar y empezó a preguntar. Alma observó desde el fondo mientras desmontaban el video falso cuadro por cuadro. No habló, pero cada gesto suyo parecía dirigir la sala. Afuera, un hombre con gorra tomó fotos y se fue. El capitán lo siguió sin luces. Esa noche Valeria escribió: se mueven. Alma respondió con una frase larga, firme: cuando se mueven, se equivocan. El error llegó al amanecer. Una transferencia grande intentó salir por una cuenta puente. Saltaron alertas en 2 países. El excontador confirmó por mensaje: es el corazón. Valeria tembló, Alma no. Dibujó un corazón con grietas y una flecha al centro. El capitán pidió órdenes. Alma escribió: espera 10 minutos. El tiempo era la trampa. Cuando la red creyó que había pasado, cerraron todas las puertas a la vez. La respuesta fue violenta en silencio. Un apagón dejó a la escuela sin luz. Pasos rodearon el edificio. Los niños dormían en el aula por seguridad. Alma apagó el celular y abrió el cuaderno con una linterna mínima. Escribió instrucciones simples y las pasó como dibujos. Nadie lloró. Afuera, una puerta forzada. Dentro, calma. La verdad, aprendió Alma, también se defiende sin ruido. Las sirenas rompieron el apagón. Detenciones simultáneas. El hombre de la gorra era enlace local. Cuando se lo llevaron, gritó un nombre que heló la sangre de Valeria: el de un juez. Alma cerró el cuaderno con fuerza. El suspenso subía a otro nivel. No bastaba con pruebas. Había que sobrevivir al poder herido. Y eso, sabía Alma, siempre cobra factura. El juez negó todo con sonrisa de mármol. Habló de persecución y errores técnicos. La red intentó girar la historia. El periodista pidió reacción. Alma escribió despacio: no lo mires a él. Mira los datos. Publicaron cronogramas, sellos, firmas cruzadas. La opinión pública cambió de tono. No era espectáculo. Era paciencia. Valeria escribió: te aprendí. Alma dibujó una fila larga caminando. La presión trajo una confesión parcial. Un asesor del juez pidió acuerdo. Entregó audios. En uno, se escuchaba la orden del empujón: que parezca accidente. Valeria cerró los ojos. Alma sintió el lodo otra vez. El capitán aseguró protección máxima. Aún así, Alma escribió: no bajes la guardia. El poder cae lento, pero empuja fuerte cuando cae. La audiencia fue pública. Alma no asistió. Observó desde una sala pequeña. Cuando reprodujeron el audio, el juez perdió color. El silencio pesó más que cualquier grito. Afuera, el pueblo miraba pantallas. No hubo festejo. Hubo alivio cansado. Alma escribió una frase larga y clara: la justicia no es rápida,
pero alcanza. Por primera vez, Valeria lloró sin miedo. Esa noche, Alma caminó sola hasta la vereda. El barro estaba seco, cuarteado. Enterró el cuaderno viejo y se quedó con uno nuevo. No era olvido, era paso. En la escuela, dejó una copia del método. Si ella faltaba, otros sabrían. El suspenso empezaba a cerrarse, pero aún quedaba decidir qué haría Alma cuando todo terminara de caer. La red, acorralada, intentó su último movimiento, desacreditar el proceso. Filtraron correos editados y sembraron dudas sobre la cadena de custodia. Alma escribió con calma quirúrgica. La duda se cura con tiempo. Coordinó una liberación escalonada de metadatos, sellos horarios y peritajes independientes. Cada hora, una pieza. El ruido se agotó. Valeria escribió, «Están cansados». Alma respondió, «Ahí se rinden». El juez fue suspendido. El asesor aceptó colaborar. Los audios completos salieron sin cortes. En el pueblo, nadie aplaudió. La gente siguió trabajando. Eso era victoria. Alma caminó por la plaza y notó algo nuevo. Nadie la señalaba. El miedo se había mudado. Escribió una línea larga en el cuaderno nuevo. Cuando la verdad se vuelve rutina, gana. Valeria pidió ver a Alma. No para agradecer, para escuchar. Alma dibujó una lista de errores y aprendizajes. Valeria asintió y tachó su propio nombre del centro del plan. «Que no sea sobre mí», escribió. Alma sonrió. El proyecto ya no tenía rostro. Tenía método. Y eso era imparable. Esa noche, un mensaje llegó tarde. «Retírate». Sin firma. Alma lo guardó. Escribió debajo. «No». El suspenso se apretó una vez más, como resorte final. Sabía que el cierre exigiría una decisión pública. Alma convocó una asamblea abierta en la escuela. No habló. Mostró procesos. Cómo verificar, cómo custodiar, cómo compartir sin exponerse. La gente tomó notas. El periodista grabó manos, no rostros. Valeria observó en silencio. El poder entiende discursos, teme métodos replicables. Alma lo sabía. Un intento de sabotaje eléctrico falló. Generadores se encendieron. El capitán informó. Último empuje. Alma escribió. «Que sea aquí». La luz se mantuvo. Afuera, 2 detenidos más. La red se deshilachaba frente a testigos. Esa tarde, un comunicado oficial cerró la causa principal. Condenas, decomisos, cooperación internacional. No era el fin de todo, pero sí del núcleo. Valeria escribió. Terminó. Alma dibujó un círculo incompleto. Casi, agregó. Faltaba el acto final. Decidir el destino del cuaderno nuevo. Alma dejó el cuaderno en la biblioteca pública, con licencia abierta. Sin nombre de autora. Sin fotos. Solo método. El suspenso cedía paso a algo más grande. La caída del juez no trajo silencio, trajo ruido. Voces nuevas reclamaban espacio, intentando apropiarse de la historia. Alma lo vio venir. El poder siempre busca otro rostro para ponerse. Mientras Valeria era llamada a declarar de nuevo, Alma decidió desaparecer de los focos. No huía, cambiaba de posición. Escribió en su cuaderno nuevo una frase larga y firme. Cuando te buscan para usarte, es hora de salir del cuadro. Y así lo hizo. El periodista quiso entrevistarla una última vez. Alma negó. Le entregó, en cambio, un esquema detallado del método. Verificación, copias cruzadas, tiempos públicos, protección colectiva. Nada personal. Nada heroico. El periodista entendió tarde que la historia más peligrosa no era la del lodo, sino la que cualquiera podía repetir. Esa noche, un programa nacional habló del modelo Alma. Ella no apareció. Sonrió al escuchar su nombre sin verla. Valeria enfrentó el peso completo de la verdad. Empresas cerradas, aliados caídos, amigos ausentes. Escribió a Alma con honestidad brutal. Me quedé sola. Alma respondió con un dibujo de un puente incompleto. No prometía compañía eterna, solo tránsito. La millonaria comprendió que su red había sido sustituida por algo más incómodo. Transparencia.
Y eso no se controla. Se acepta o se rompe. En el pueblo, la escuela creció. Llegaron adultos por la noche, cuadernos en mano, preguntando cómo protegerse, cómo mirar mejor. Alma caminaba entre ellos sin ser señalada. Ya no era la niña muda del lodo. Era parte del paisaje. Eso la tranquilizaba. Escribió una línea final antes de cerrar el día. Cuando nadie te señala, puedes construir. La red, herida pero viva, intentó una última jugada. Una demanda internacional contra Valeria, diseñada para cansarla. El objetivo no era ganar, era drenar. Alma leyó los documentos y escribió sin dudar. Es desgaste. Propuso algo distinto. Exponer el proceso legal paso a paso al público, sin adjetivos, sin drama. La transparencia como antídoto. Valeria aceptó, sabiendo que perdería aliados, pero ganaría tiempo limpio. Las audiencias se transmitieron. La gente vio números, fechas, firmas. No hubo música ni titulares grandes, solo datos. El interés creció porque no prometía espectáculo. El cansancio cambió de bando. Los abogados de la red pidieron prórrogas. Alma escribió, cuando piden tiempo, ya perdieron control. Valeria respiró por primera vez sin miedo a una llamada nocturna. Una noche, Alma regresó sola a la vereda. El barro estaba duro, agrietado por el sol. Se arrodilló y tocó la tierra donde Valeria casi murió. No rezó, no lloró. Escribió en una hoja y la enterró. Aquí aprendí a mirar. El pasado ya no respiraba, solo existía como recuerdo útil. Se levantó sin mirar atrás. Al día siguiente, un medio intentó revelar su identidad. El periodista se negó y publicó una columna corta. No importa quién fue, importa cómo se hizo. El intento fracasó. Alma entendió que había ganado algo raro, anonimato activo. No era invisibilidad, era elección. Cerró el cuaderno con cuidado. Faltaban 2 partes para cerrar del todo. El fallo llegó en una mañana sin lluvia. Condenas firmes, decomisos definitivos, cooperación cerrada. No hubo aplausos, solo una sensación de peso retirado del pecho colectivo. Valeria escribió, terminó de verdad. Alma respondió con una frase extensa, clara. Termina cuando nadie necesita volver a contarlo. Sabía que el cierre no era jurídico, era humano. La escuela recibió su primer presupuesto público auditado por la comunidad. Nada de logos, nada de nombres propios. Alma observó cómo otros tomaban decisiones. Ese era el objetivo. Cuando alguien le pidió que liderara formalmente, negó. Escribió, si depende de mí, falla. La idea debía sobrevivir sin ella. Eso también era valentía. Valeria se marchó del país por un tiempo. No escapaba. Se retiraba del centro. Antes de irse, dejó una carta escrita a mano. No me salvaste, me desarmaste. Alma la guardó sin responder. Algunas palabras no necesitan eco. El vínculo había cumplido su función. Esa noche, el pueblo celebró en silencio. Ventanas abiertas, radios bajas, cenas largas. Alma caminó sin cuaderno por primera vez. Nadie la detuvo. Nadie la miró distinto. El suspenso se había disipado como neblina. Solo quedaba la última decisión. Alma despertó temprano y escribió su nombre completo en una hoja nueva. No lo había hecho desde niña. Lo dobló y lo guardó en el bolsillo. Luego escribió otra frase larga en el cuaderno final. Mi historia no empieza ni termina aquí. Entendió que el lodo fue una puerta, no una casa. Salió a la calle con paso firme. En la escuela, los niños copiaban palabras en silencio. Uno preguntó qué hacer cuando nadie cree. Alma escribió despacio, sin levantar la vista. Guarda pruebas, busca luz, no camines solo. El niño asintió como si hubiera recibido una herramienta, no un consejo. Eso era suficiente. Al mediodía, Alma dejó el último cuaderno en la biblioteca, junto a los otros. Sin nombre, sin fecha. Caminó hasta el río y vio el agua pasar clara. El lodo no volvió a moverse. Sacó la hoja con su nombre y la dejó ir corriente abajo. No era olvido. Era cierre. Esa noche, el pueblo durmió sin sobres bajo las puertas, sin motores apagándose en la curva,
sin miedo respirando. El suspenso había terminado porque la verdad ya no necesitaba defensores únicos. Alma, la niña muda que encontró a una millonaria en el lodo, había hecho lo imposible, convertir el miedo en método. Y eso, nadie pudo enterrarlo.